Comenzamos. Les estaba diciendo de la oración, acerca de la oración, que la oración, cuando nosotros miramos toda la estructura de las oraciones que las personas hicieron, hay cosas espectaculares donde nos enseñan que no es tan difícil, que no es tan complicado y que orar tiene un resultado, un efecto muy bueno siempre y cuando nosotros cumplamos esos requisitos necesarios, por causa de que no sabemos muchas veces cómo hacer para ubicar cada parte de, digamos, de que cada persona pudo extraer algo de Dios, y esas partes que nosotros miramos nos hacen ver que la oración no es algo difícil. ¿Cuáles, digamos, las fallas nuestras? Muchas veces no cumplir con los requisitos. Yo creo que ustedes ya los vieron, los requisitos para orar, no cumplir con ellos. Cuando no cumplimos con ellos, infortunadamente hay estorbos o hay tropiezos para recibir. En el caso que vamos a estudiar, sé que esto nos va a ayudar a la fe demasiado, demasiado. De hecho, en cada parte de la oración que nosotros vamos a ver ahí, digamos, la oración preventiva, la oración curativa, pero voy a comenzar con esta lectura. Ya la busqué, aquí está en Marcos capítulo 7, verso 24, o la pueden buscar en Mateo 15, 21 al 28. Pero voy a tomar más la de Marcos 7:24. Dice: levantándose de allí Jesús se fue a una región de Tiro y de Sidón, o sea, a una región diferente a los judíos, o digamos así, de su pueblo, y entrando en una casa, dice que no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, no en el sentido de que fuera un ladrón o algo, sino que quería guardar, digamos, la reserva de no querer ser visto, o tal vez descansar, o bueno, qué sé yo. Ay, Dios mío. Estamos ahí, sí, aquí otra vez hubo otro flash. Dice, eh, pero porque una mujer cuya hija, dice, tenía un espíritu inmundo, luego que oyó, dice, de él, o sea, de Jesús, vino y se postró a los pies. Y la mujer dice que era griega, diferente a los griegos a los judíos, y dice que sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, o sea, la hija tenía una posesión. Pero Jesús le dijo, mire la respuesta de Jesús: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a quien dice ahí, a los perrillos. Suena despectivo este término, ¿cierto? Suena feo este término. Dice también ahí que ella responde y le dice, y ella le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos, dice ahí, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él les dije, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. O sea, aquí hubo un resultado, ¿cierto? Nótese que una mujer se acerca de una manera muy sencilla a Jesús y le dice que por favor, le dice ahí, le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Bueno, aquí hay en esta lectura hay varias cosas que analizar. Nótese que recordemos que la oración siempre será más preventiva que curativa, ¿listo? Será más preventiva que curativa. Entonces, cuando esta mujer se acerca a Jesús, ¿qué fue lo primero que ella hizo? A ver, ¿quién me va participando? ¿Qué fue lo que esta mujer hizo? Me gustaría que pronto vayan prendiendo cámaras para poderlos ver. Tranquilos, si están despeinados, se peinan, se echan Muy elegante. agüita. Se acercó a él y se postró a sus pies. Fue lo No, primero que hizo. note que lo primero, exactamente, Janet, lo primero que ella hace es postrarse a Jesús. Esto es una señal de reverencia. Muchas veces nosotros en la oración no tenemos esa señal de reverencia, pero ahora miremos más hacia atrás. Si ustedes ya estuvieron atentos a la lectura, ¿qué lleva a esa mujer a poder postrarse frente a Jesús? Que lo conocía. Bueno, algo más. ¿Hay algo más puntual ahí? La necesidad. Ella tenía una necesidad.
Bueno, sí. Lo que había escuchado de él. Bueno, también. Pero hay algo más puntual ahí. Dicen por ahí, humano piensa, humano piensa. Pasó. Sería pues que ella reconoció que él era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Bueno, sí, también se puede mirar ahí, pero hay algo que muchas veces a nosotros nos hace falta para que la oración surja efecto. Note que ustedes ya aprendieron, todo lo de mi esposa aprendieron, yo pienso que ella les puntualizó mucho acerca de que una cosa es saber la letra y otra cosa es llevar a la práctica. Una cosa es Porque saber la letra, otra cosa es llevar a la práctica. Y cuando se lleva a la práctica significa que el Evangelio está diseñado tan exacto, tan bien, que debe funcionar, está diseñado para funcionar. Si en un momento dado algo no acontece en mi vida, algo no funciona, algo no está, eh, digamos, llevando el resultado que se está mirando en las escrituras, porque el que está fallando soy yo. Eso debe bueno, ser claro en la oración. Yo pienso que todos en algún momento hemos tenido la oportunidad, yo digo que todos porque así es, porque no hay margen de error en lo que voy a decir. Y es que de una u otra manera, alguna oración que hemos hecho, Dios le ha dado respuesta, alguna, mínimamente una. Alguien dice, no, yo he orado y Dios me ha dado respuesta. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Que han orado y Dios les ha dado respuesta. Sí, señor. Entonces eso significa que Dios oye, que Dios es real. Pequeño detalle, ¿no? A veces nosotros, mire, nosotros podemos decir, si yo me traslado en este momento en mi mente y mi corazón a ese momento, Jesús estaba presente aquí en la tierra, estaba con sus pies sobre la tierra, esa mujer estaba en el tiempo de Jesús y esa mujer en ese momento está hablando, viéndolo, sabe que se está postrando a una persona tangible, con su voz tangible, con un timbre tangible. ¿Me estoy haciendo entender? A nosotros uno de los requisitos que de pronto fallamos es saber, por eso dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios primero debe creer que le hay. Una de las partes, digamos, de falla de nuestra parte hacia Dios es creer que Dios no existe. Entonces, yo puedo comprobarles a todos de que nuestra mentecita nos está jugando una mala pasada y nuestra fe tambalea en muchas cosas porque literalmente podemos notar de que nosotros muchas veces todavía dudamos de que Dios existe. Esa es una parte muy crítica para recurrir en la oración a Dios. Por ejemplo, ¿por qué siempre yo recurro por lo general en oración? Yo recuerdo cuando comenzó la pandemia, oremos, Dios mío, oremos, el mundo se va a acabar, oremos, esto se puso complicado, oremos porque esto va a ser peor, oremos porque esto aquí, oremos porque esto allá. Y literalmente ese es el asunto. ¿Por qué cuando vemos la situación que el agua ya está en el cuello, comenzamos a clamar? Y mire, todos ustedes sí recuerdan toda esa estructura que la gente decía. No, yo sé que cuando termine todo esto, la gente testifica, yo he aprendido a valorar a mi familia y estábamos esperando en Dios. Note que estábamos esperando en Dios por la fe de que las personas iban a cambiar muchísimo, ¿cierto que sí? Sí, Sí, señor. ¿cierto que estábamos esperando eso? Y alguien me preguntaba en estos días, pastor, ¿y cierto que la gente se iba a cambiar? Y yo no quería dañarle la fe a la persona. Y yo le decía, pues si tú lo crees, sí, pero comienza por ti. Entonces me decía, pastor, lo noto como muy dudoso en su respuesta, porque cuando yo le pregunté que si después de la pandemia las personas iban a cambiar, ¿usted nunca tuvo la fe que las personas iban a cambiar? Le dije, la gente puede generar un cambio si literalmente dentro del tiempo de pandemia se dedicó a orar por sí misma, con los requisitos que la oración tiene. De lo contrario, no va a pasar nada. Y me decía, pero eso no es ser como un poco incrédulo. Y le decía, no, eso no es incredulidad. Lo que pasa es que hay algo muy, muy curioso.
Estuve leyendo y en los registros de todos los cambios que hubo después de la Primera Guerra Mundial, en las personas siguieron siendo peores. Después de la Segunda Guerra Mundial, estuve mirando los cambios y las personas siguieron siendo peores. Entonces, en una pandemia, ustedes se darán cuenta que si las personas no oran conforme a las Escrituras, no va a pasar nada en el corazón. Mire, los voy a poner a meditar un ratico en cuanto a esta parte. Yo sé que muchas personas me dicen, sí, pastor, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios es real, yo creo que Dios es un Dios que me oye, que me escucha, que responde porque ya he visto la gloria de Él, yo ya he podido ver muchos milagros de parte de Dios. Tristemente en la oración podemos ver que Dios existe porque estamos bajo una circunstancia que nos aprieta o nos obliga a creer. Pero si yo pongo a preguntar a cada persona o si nos preguntamos a nosotros mismos, esto es una respuesta que usted misma en voz o en silencio se la puede responder o usted mismo se la puede responder. Y es, yo creo que Dios existe porque me he dado cuenta que yo no he vuelto a pecar por la simple y sencilla razón de que yo creo que Dios siempre está ahí conmigo. Si yo voy a decir una palabra fea, deshonesta, yo creo que Dios me oye. Si yo voy a esconderme a pecar, a hacer cualquier cosa indebida, no lo hago porque sé que Dios me está mirando. Si yo tengo algo contra alguien, entonces yo no pienso mal en mi corazón o no quiero tener una mala acción porque sé que Dios conoce hasta lo más profundo de mi corazón. Si nosotros hemos pecado esta semana, si nosotros hemos hecho cosas delante de Dios que sabemos que es pecado y lo hemos cometido, nótese que ahí hay una falla, porque estamos creyendo que solamente Dios está en cuanto nosotros necesitamos, como el papá o como la mamá. ¿Me estoy haciendo entender? A veces, por ejemplo, en el caso de mis hijos, mamá, papá, ¿qué pasó? ¿Me alcanzas por favor una toalla que se me olvidó? Pero literalmente saben que uno está. Pero si pasase la misma situación, y el papá o la mamá no está, ¿qué tienen que hacer ellos? Recurrir a valerse por sí mismos. No importa, salgo del baño, tal vez así mojado, o salgo desnudo, desnudo, busco la toalla, me seco, después paso el trapeador y ya. ¿Por qué podemos hacer eso con libertad? Porque sabemos que la persona no está. ¿Qué sucede con nosotros? Exactamente lo mismo. Nosotros actuamos frente al pecado con libertad porque creemos que Dios no está. ¿Me están oyendo ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Sí, es algo, señor. ok, entonces es algo que nosotros muchas veces en la oración, porque para mirar la oración preventiva y la oración curativa, debo pensar siempre en mi mente y mi corazón con la seguridad de que Dios es real. Mire lo que pasó ahí con la oración de esta mujer. Es una oración que una mujer le hace, una petición que una mujer le hace a Jesús y el resultado fue insofacto. Esto hace que nosotros notemos aquí cuáles son las cosas de que esta mujer cumple para que nosotros podamos tener aquí este resultado. La oración preventiva debe generar un resultado y la oración curativa debe generar un resultado, que es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, esta mujer dice ahí, por favor, mi hija tiene un demonio, échelo fuera. Pero si ella llega y se postra sin abrir la boca, si ella reconoce que Jesús tiene el poder y ella llega y se postra frente a él sin abrir la boca, es porque está primero reconociendo su incapacidad. Mire, si yo salgo de afán, por ejemplo, me levanté como el perrito de un susto y comienzo a mirar hacia todos lados, ya se me hizo tarde, miren la hora que es, me voy ya y me fui.
No, el bus me va a dejar, no, voy a apurar, me voy a bañar o me voy hasta sin bañar. Bueno, me voy, me cepillo los dientes o si ni me los cepillo o llevo el cepillo y me cepillo en la empresa ya o salgo rápido y no desayuné o allá como algo. Se nos olvidan tantas cosas porque creemos que siempre somos autosuficientes. Lo que aquí vemos en la posición del corazón de esta mujer es, hay algo que yo no puedo hacer. Hay algo que yo no puedo hacer. Entonces, ¿en qué confiamos nosotros? En nuestras propias fuerzas. Por eso no hacemos oraciones preventivas. Nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas. Estamos tan relajados, por ejemplo, a veces estamos tan relajados, tan relajados. Nótese lo que pasa. Y vuelvo y lo comparo con nuestra casa. Nosotros sabemos como padres que hay que hacer desayuno, almuerzo y cena. Pero, por ejemplo, mis hijos se les cruzan muchas veces los horarios por las clases que tienen, porque ellos tienen horario en la tarde. Entonces, a veces cuando tienen que hacer trabajos tarde en la noche, entonces aprovechan y duermen un poquito más y se levantan, pero a veces se levantan sabiendo que tienen clases que conectarse recién. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mateo en estos días, que estaba trasnochadito, y se levantó y me dice, papi, ¿a qué horas tengo la clase? Le dije, hijo, en 20 minutos. Usted se bañó rápido, salió, se cepilló los dientes y se paró ahí. Dice, papi, ¿me regalas agüita? Claro, hijo, con mucho gusto. Entonces, le alcancé la agüita y resulta que él estando en la clase comenzó a sentir hambre. Y lo primero que él pensó es, si mi papá está ya despierto y algo está oliendo, ya hay comida. Entonces yo estaba esperando solamente que él terminara la clase, pero el profesor les dio como 15 minuticos para cambio de clase y me dice, papi, tengo hambre. Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo tienes? 15 minutos, pero ya había provisión, ya existía una provisión, ya había desayuno, o sea, ya había que comer. Pero yo no pude saber cuándo hasta cuando él me dijo, papi, tengo hambre, dame desayuno. Entonces, eso es una oración. Pero yo debo entender que el cielo tiene de todo. Dios es como por utilizar una manera de explicarlo, Dios tiene una bodega en el cielo donde hay de todo, desde una aguja hasta un avión si literalmente lo necesitamos. Pero nunca podremos tener algo si nosotros no oramos. Mire, en alguna oportunidad Dios se manifestaba. En un martes de oración, recuerdo, estando pastoreando yo en otro lugar. Y Dios nos decía, porque Él me dio una visión. Y en la visión era que yo veía que todos teníamos como trajes muy elegantes, como trajes reales, como esa época digamos, de medieval, donde esos trajes de reyes con todas esas arandelas. Y de repente yo veía que cuando yo miraba las manos y miraba las manos sucias, como manos de mendigo, pero el traje era muy elegante. Entonces yo no entendía la visión y el Señor cuando me daba la explicación de la visión me decía, ustedes quieren vivir como reyes, pero cuando se acercan a mí en oración me piden como mendigos. Nótese la diferencia tan grande. Uno se acerca a Dios pidiéndole como mendigo. ¿Por qué? Porque la fe nos ha llevado a que no creamos muchas veces que Dios está presente. Mire, el evangelio, la oración, todo es muy sencillo. Esto no es difícil. Es fácil, solamente que falla cuando no cumplimos los requisitos. Es cuando falla. Ahí es cuando todo comienza a fallar, cuando no cumplimos literalmente los requisitos. Entonces, nótese que la oración que se hace preventivamente se hace para evitar peligro, daño, enfermedad, escasez, ¿sí ve? Para evitar las cosas, la necesidad. Pero esta mujer sirofenicia hizo una oración que fue curativa, o sea, ella hace un pedido porque ya tenía el problema, ¿sí ve? Pero tomando la actitud de esta persona, que ya entramos al siguiente tema, que es la oración curativa,
Pero tomando la primera parte en la oración preventiva y la oración curativa, tomo lo primero que hace esta mujer. Esta mujer está reconociendo, sabe que Jesús existe porque sabe que es real y va donde él porque oyó que él estaba en ese lugar. Y va y lo busca. Cuando yo tomo mi actitud de entrar a mi aposento, cierro la puerta, me arrodillo, me pongo en una posición cómoda, pero reverente frente a Dios. Estoy reconociendo mi incapacidad. Lo primero que yo debo hacer es que cuando yo me acerco a Dios, note que si yo doblo mis rodillas, doblar las rodillas, más que una posición de reverencia, es una posición de humildad. De humildad. Señor, yo no puedo con este asunto. Señor, yo no puedo con esta carga. Mire, yo aprendí a orar de esa manera preventiva. Fue cuando, o a tener, digamos, el sentido real de la oración preventiva, fue cuando por primera vez mis hijos comenzaron a estudiar. Dios mío, voy a dejar a mis chiquitines 5 añitos en el colegio y yo no voy a saber qué pasa con ellos en este mediodía. Y lo menos que yo quería era que me llegaran con una razón, es que su hijo se cayó, es que su hijo le pasó, es que su hijo le aconteció. Y yo le decía, Padre, yo no puedo estar allí donde ellos están, ni en este momento sé qué están haciendo, no sé si están llorando, no sé si quieren comer, no sé si tienen hambre, si tienen sed, no sé si están tristes, si están contentos, no sé cómo estén, Señor, pero yo no los veo, pero sé que tú sí. En tu nombre guárdalos. En el nombre de Jesús, guárdalos. Entonces, yo me di cuenta que yo no podía llegar a abarcar todo con ellos. Yo no podía ir y sentarme en las clases con ellos, ni saber y estarlos mirando cómo estaban, emocional, todo. Entonces, yo no estaba así. Entonces, o sea, en ese momento yo no lo podía ver. Entonces, comencé a orar de una manera preventiva. Señor, guárdalos, 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 guárdalos. Entonces, yo tengo que reconocer que yo no puedo guardarlos. Yo tengo que reconocer. Por ejemplo, Jesús se iba. Jesús se iba de esta tierra. Y note que él se iba literalmente para estar ya con el Padre. Por eso en Mateo 26:41 dice, velar y orar con un propósito para que no entréis en tentación. Porque muchas veces nosotros nos podemos ver motivados a hacer otras cosas diferentes a lo que pedimos en oración o a lo que queremos que Dios nos dé o al resultado que nosotros queremos tener. Dice en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 9 en adelante, Jesús hacía una oración preventiva por sus discípulos y le decía, Señor, yo no ruego por ellos, yo no ruego por todos, sino decía, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que usted me dio, estos 12, porque tuyos son, si ve, tuyos son. Y él se iba y ya no los podía cuidar, ya no podía estar ahí. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado con ellos. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. O sea, yo me voy y estos se quedan. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Y qué pide específicamente? Para que sean uno así como nosotros. O sea, para que tengamos todos el mismo sentir. Mire, todo lo que ha sucedido en esta pandemia, yo recuerdo, yo he visto por ahí en las redes sociales, antes de la pandemia yo vi muchas personas que eran fuertes espiritualmente, pero cada vez que voy viendo el tono de las publicaciones de estas personas, inclusive muchas veces me da como no es por entrar en tentación, pero me da el deseo de decir, ya no quiero que esté aquí, que publique, porque publican cosas que ya no van conforme al Evangelio. Hay personas que antes los oía, amén, gloria a Dios, uy, qué alabanza, qué adoración, qué exaltación, hermosa esa canción, gloria a Dios. Colocaban cosas como decir, no, nosotros somos de Cristo, no somos del mundo. Y de repente comienzo a ver que se publican cosas que no son como dignas delante de Dios y uno dice, bueno, significa que estas personas se descuidaron, significa que estas personas literalmente aflojaron en la parte espiritual y vuelve y se sale lo que realmente hay en el corazón.
Otra cosa es las personas que siempre han estado así, siempre reflejan lo que tiene el corazón porque necesitan de Dios. Pero una persona que ha estado fuerte y de repente comienza a verse otros resultados porque se descuidaron, o sea, se les olvidó la oración preventiva, se les olvidó reconocer que no se podían guardar a sí mismos, se les olvidó seguir creyendo en sus propias fuerzas. Mire, a veces creemos en nuestro intelecto, en nuestras capacidades, a veces creemos, sí, está bien, Dios los da, claro, eso es puntual. Pero en una oración preventiva o en una oración curativa, yo siempre tengo que acercarme a Dios con la reverencia de mi corazón, reconociendo mi incapacidad para decirle, Señor, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Mire, digamos, coloco estos ejemplos para que podamos ir asimilando mejor la clase. Y muchas veces la gente llegaba y me decía, pastor, ore por mí, que estoy así, que estoy enfermo, me pasa esto, me pasa lo otro, y yo oraba por las personas. Y yo le decía, Señor, tenga compasión, misericordia a ellos. Tenga, Padre, compasión y misericordia. Mire lo que está sufriendo, mire lo que le está pasando. Y pum, cuando de repente, oh, pastor, gracias por la oración. Ya estoy bien, excelente la situación por la que estaba pasando. Ya todo mejoró, ya todo quedó perfecto. Gracias, muchas gracias. Bendito sea Dios. Ah, bueno, gloria a Dios. Gracias por ese testimonio que ayuda a nuestra fe. Y muchas veces he orado por personas estando yo mismo enfermo y las personas se sanan y yo sigo enfermo. Entonces, muchas veces nosotros creemos que una persona no se puede enfermar porque cree, porque está, porque conoce, porque sabe algo de Dios. No, todos nos podemos enfermar. Entonces nosotros mismos nos encargamos de dañar nuestra fe creyendo que somos invulnerables. No, no somos invulnerables, somos vulnerables. Jesús se podía enfermar, claro. Jesús podía correr riesgo de perder la vida antes de, claro. Nótese que hubo un momento que querían despeñarlo y él sigilosamente se le refunde, se va. Porque él no creía en sus propias fuerzas. Jesús nunca creyó en sus propias fuerzas. Una de las fallas nuestras es creer en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades. Por eso él decía, yo me voy. Ah, sí, el Padre que se entienda con ellos. Yo ya hice mi trabajo. Yo ya fui el Redentor aquí en la tierra. Problema suyo, Padre, si estos manes se pierden o no. No, miren la compasión que Jesús tiene. A nosotros a veces se nos olvida orar con esa compasión. Esta mujer amaba a su hija. Esta mujer amaba y reconocía el dolor que tenía su hija. Reconocía que tenía una posesión demoníaca. Y esto la hizo que se moviera a misericordia. O sea, muchas veces nosotros oramos más por requisito, por cumplir. Por ejemplo, error. Yo voy a orar. Ay, no, yo antes de salir oro porque si no oro me va mal. Ya es una motivación completamente errada. Yo debo orar porque necesito orar. Hay gente que cree uno que por ser pastor uno debe orar porque le toca. No, yo necesito orar porque yo necesito de Dios. Yo necesito de su protección. Todos los días. Dos casos puntuales. Hace poco, o en la semana pasada, llegué a un sitio y necesitaba llamar a un cliente y cuando lo fui a llamar ya no tiene saldo disponible. Yo, ups, me puse a hacer cuentas. Sí, ay, hoy me cortaron los minutos ya no tengo más minutos en estos momentos. Entonces dije, bueno, voy a hacer una recarga. Pasaba por un sitio, llegaba una mercancía y dije, bueno, ok, voy a recargar acá, está abierto. Iba en mi motocicleta, parqué mi motocicleta. Cuando yo la parqué con todos los reglamentos que se requieren. Y de repente, cuando ya acabo, yo, digamos, me atienden, me hacen la recarga y había una persona antes y le pregunté a la que vendía ahí, le dije, disculpe, ¿usted hace recarga? Dijo, sí, a tal operador sí, le dije, listo, entonces para decidir si me quedaba o no. Entonces me dijo, sí, señor, acabo de atenderla a ella y ya lo atiende usted. Le dije, perfecto. Entonces, cuando yo llegué a parquear, si yo apago la moto
y me paso de una ya sin quitarme el casco, sin hacer muchos procedimientos, tal vez hubiese llegado primero que la persona que estaba y me hubiesen atendido a mí primero. Eso es lo que yo hubiese podido pensar. Pero en el momento que yo acabo de hacer la recarga, le cancelo a la señorita y miro el celular y me dice ya exitosa. Entonces dije, bueno, cuando esté en tal parte voy a llamar al cliente que ya voy a llegar. Ahora bien, yo llego, meto la llave en el switch de la moto, le quito el seguro, la enderezo y cuando me subí, ya tenía un pie encima. Cuando de repente un señor viene hablando por celular, entra a su carro y lo tenía parqueado, digamos, yo estaba sobre la calle y él lo tenía parqueado en una bahía. Cuando él le dio arranque al carro por estar distraído, no se dio cuenta que dejó el carro en reversa, o sea, la palanca en reversa, y de la distracción él le dio arranque, inclusive él no había cerrado la puerta de él. Cuando él le dio arranque, le da arranque y el carro automáticamente se fue hacia atrás sobre mí, sobre la moto. Yo tenía ya el casco puesto, yo no podía gritarle pues ya tenía el tapabocas puesto, tenía el visor puesto y no es lo mismo que uno pueda gritar sin eso o al menos chiflar un silbido o algo para evitar de que pase un desastre. Cuando él ya se dio cuenta que ya el carro le gana, entonces no sé cómo hizo, pero él lo apagó, fue el carro. O sea, lo que hizo fue apagar el carro, pero ya el carro estaba sobre la moto. O sea, quedó media moto debajo del carro. Mi mente me decía, le dañó esto, le dañó lo otro, partió la llanta, partió el rin, todo. Y lo primero que uno puede pensar es, los neumáticos son nuevos, bueno, neumático no, la llanta, porque no tiene neumático, la llanta es nueva. Había mandado pintar los rines, había hecho un mantenimiento excelente. Yo mantengo mi motocicleta al día, perfecto, todo. Y cuando yo vi esa moto ahí debajo, yo dije, no, el tanque, todo se rayó, todo se debió dañar, las pasticas. Bueno, yo pensé muchas cosas. Pero en el momento que yo logro, digamos, cuando él me hace la embestida así, yo me logro bajar, como que me logro hacer a un lado, ya sé, Dios me guardó. Y en ese momento lo que hice fue, Señor, gracias, gracias, gracias por esto que acontece. Fue lo primero que hice. Señor, gracias por eso que acontece. Dejé la mercancía que tenía a un ladito, me agaché, miré y el señor estaba muy asustado. Le dije, tranquilo, yo sé que usted no salió a atropellarme, mire, usted salió, fue distraído. ¿Qué? Uno con estos aparatos se distrae. No hablaba muy digno que digamos, pero sí, él estaba muy nervioso. Le dije, tranquilo, tranquilo, que usted está bien, sí, yo estoy bien. Ya listo, estas cosas se arreglan. Miremos qué pasó. Y cualquier cosa hay que arreglar. Y me decía, sí, lo que haya pasado yo lo mando a arreglar, no se preocupe. Fue un error mío, tal cosa. Bueno, entonces vamos a mirar qué pasó. Cuando yo me agaché y miré, yo me di cuenta que todo estaba como bien. Le dije, haga una cosa, dele arranque al carro con cuidado y le da hacia adelante otra vez. Cuando él le dio arranque al carro, cuando él le daba hacia adelante, el carro comenzó a sonar duro. Entonces, pero él, más sin embargo, él logra quitar el carro de encima de la moto. Yo levanto mi moto, vuelvo y la coloco en el donde ella tiene para sostenerse. Y miré, literalmente, ni un rayón. Literalmente nada, lo que era más vulnerable, que eran las pastas, la farola, los espejos, la parte de adelante, la llanta, el guardapolvo, nada de eso le pasó, absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? El bumper del carro, que era un trooper, se dobló hacia arriba y la llanta pegó contra la punta del exhausto y el exhausto se metió allá hacia el fondo y rompió el tarro del exhausto. Lo único que tuvo que mandar a arreglar fue la patica que sostiene, porque todavía la patica donde uno sostiene el auxiliar, la moto se dobló un poquito hacia arriba. Que el arreglo de eso fue literalmente muy económico. Al final el señor me reconoce un dinero, porque no sabía exactamente cuánto valía lo que había que hacerle lo de la patica auxiliar. Me fui, entregué los pedidos. Cuando yo prendí la moto y todo, la moto prendió perfecta. Yo le decía, Señor, gracias, gracias, pero recordando
que yo le digo al Señor antes de salir, guarda mis posesiones, guarda mi integridad física, material, mi integridad económica, mi integridad espiritual. Y hay algo que yo he aprendido a hacer, es que yo sé que no me sé cuidar solo. Y le dije, Padre, en el nombre de Jesús, en este día, te pido que envíes esas legiones de ángeles para que cuiden mi salir y mi regreso. Ya con esa petición, creyendo que Dios existe y que no me puedo guardar yo solo, reconozco mi incapacidad. Sencillamente cuando yo miro todo lo que había que hacer, dije, no, pues impresionante. O sea, ver, lastimosamente no saqué la foto, pero si cualquier persona mira la foto, dice, no, esa moto debería estar destrozada. Pero fue Dios, apenas tiene en la defensa, que es negra, quedaron dos peladuritas, pero muy insignificantes. Y en el otro lado de la defensa muchas veces cargo el casco por seguridad de que, pues para recoger a mi esposa, a mis hijos, cuando pues, ya me acostumbré a cargarlo ahí. Y de tanto cargarlo tiene más peladito ahí por el otro lado de tanto cargar el casco que literalmente el accidente. Entonces Dios me guardó a mí, guardó mi moto, pero por la simple y sencilla razón de que fue Dios quien tomó dominio de mí, a pesar de que, mire, yo he aprendido algo en la oración. Dios no guardó a Daniel del foso de los leones, pero sí lo guardó de los leones. Dios no guardó a Sadrach, Mesad y Abednego del horno de fuego, pero sí los libró del fuego. Puede pasar una circunstancia alrededor mío, pero Dios siempre va a permitir que esa circunstancia sea para bien. Es impresionante. Entonces, si yo no llego a Dios como esta mujer, llegó a Jesús, con su corazón literalmente compasivo, en este caso ella hacía una petición por otra persona que es su hija, pero reconociendo su incapacidad, no hay cómo, en este caso no hay cómo, y yo sé que él lo puede hacer, pero lo buscó. Nosotros no buscamos a Dios, nosotros a veces Él es el que tiene que, bueno, ore, bueno, mire qué tal cosa, una circunstancia, permite una circunstancia, uy, sí, yo no he orado, uy, sí, yo no me he congregado. Mire, a veces las circunstancias llevan a las personas a santificarse. Bueno, a veces, ¿no? Porque la santificación puede ser aparente. Y esto es curioso porque en esa oración preventiva es la clave para evitar el peligro, para evitar el daño, para evitar la enfermedad, la escasez, la necesidad. Entonces, pueden pasar muchas cosas. Yo no confío en mi propia prudencia, yo no confío. Por eso dice, el valiente no se alabe en su valentía, ni en sus fuerzas, ni en, o sea, nadie. Si se quieren alabar en algo los seres humanos, alábense en entender y conocer que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia. Entonces, en este caso, esa posición de reverencia frente a que mi corazón está reconociendo mi incapacidad y que creo que Dios existe, harán que desde ahí se comience a generar el resultado de mi petición. El resultado de mi petición. Por eso, esta mujer dice ahí literalmente que le rogaba, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, o sea, de Jesús, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, le rogaba, por favor, tenga misericordia. Nosotros, ¿qué hacemos hoy en día? No, pastor, pero si yo ya he orado, pastor, pero si, o sea, es que ya ore no significa que Dios esté obligado a responder. Ahí ya hay un error, porque nos estamos acercando a Dios con un corazón altivo, como muchas veces hacen los hijos, porque yo lo he oído de hijos directamente, estando yo ahí presente. Estaba un día en una casa y como fui a visitar a una persona, el hijo aprovechó. Dijo, ay, si ahorita le pido los 5,000 a mi mamá por estar el pastor aquí se ve en la obligación de dármelos, pero si no estuviera no me los daría. Entonces llega y le dice, mamá, necesito 5,000. La mamá lo miró con ojos como diciendo, claro, aprovecha el momentico. Más sin embargo, ella le dice, ¿y para qué? Yo ya le había dicho para qué. Entonces ella, de una manera muy particular, le dijo, mijito, tiene que aprender a ganárselos. Y él automáticamente le dice, no mamá,
hasta que yo no tenga la mayoría de edad, usted está en la obligación de darme, porque ¿quién la mandó traerme al mundo? Imagínese. Entonces, muchas veces nosotros creemos que tenemos el mismo derecho con Dios. Usted nos llamó, usted nos buscó, usted está en la obligación de darme el pan. No, Él no está en la obligación de darme el pan. Él como padre tiene esa buena voluntad y debe darme el pan si yo se lo pido, si no, no. Yo puedo necesitar muchas cosas. Mire, yo vivo con mis hijos. Como padre vivo con mis hijos, pero sé que les puede dar sed, pero no sé cuándo tienen sed. No puedo suplir esa necesidad porque no sé cuándo. Sé que les da hambre, pero no puedo suplir esa necesidad hasta que ellos digan tengo hambre. Sé que necesitan algo. Al menos, por ejemplo, ayer o antier me decía mi hija, papi, me regalas 300. Y eso para que yo ya imaginé que puede comprar con, es que quiero un bombón. Ah, tenía ganas de un bombón. Entonces ella me dice, papi, me regalas 300. Entonces, porque tiene una necesidad. Yo puedo tener ahí más de 300, puedo tener 1,000 pesos, pero yo no sé que ella necesita 300 pesos hasta que no los pida. Entonces, nuestra oración tiene que ser más preventiva. La oración preventiva evita el peligro, evita el daño, evita la enfermedad, evita la escasez, evita la necesidad. Hace poco me pasó algo que también estaba en mi motocicleta, me entró una llamada y por no tener los auriculares en el instante, entonces paré. Lo más curioso es que yo paro, levanto el visor, metí el celular así entre el casco y en el momento que meto el celular y saco la mano pasó un carro y levantó mucho polvo y me entró mugre dentro del casco y me cayó mugre en el ojo. Yo simplemente me limpié así, creí que ya había salido. Cuando al otro día, oh sorpresa, tenía ese ojo inflamado. El mugrecito quedó incrustado, pero inicialmente no me hizo daño, pero a medida que parpadeé y cuando seguro dormí, me rayé en la parte interna arriba del ojo con el mugrecito. Ya el mugrecito ya salió, bueno, fastidioso, me causó una pequeña irritación, bueno, siempre un poco complicado, pero yo digo gracias a Dios que Dios me guardó el ojo, todavía lo tengo y veo, ¿sí me hago entender? Entonces, pero ¿por qué sucede de que las cosas como que no se compliquen más? Precisamente por esa oración que es más preventiva. Vamos a seguir leyendo ahí donde dice el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 9 al 17. Ustedes, bueno, no lo leamos ahorita, pero sí lo pueden leer ustedes ahí cuando tengan más tiempo. Y ustedes se darán cuenta que ahí Jesús, siendo el Hijo de Dios, no confió en que Él era el que los guardaba, sino Él llevaba en oración a estos personajes porque sabía que el único que los podía guardar era Dios. Y de ahí en adelante, ¿por qué los podía guardar? Porque quedaba el Espíritu Santo y Él se encargaría de ellos. Pero Él pone la confianza y es una oración donde Él literalmente pone la confianza en el Padre. Él no dijo, ay, yo por ser el Hijo de Dios, si soy hijo único en estos momentos. Entonces, sencillamente, yo sé que mi papi me va a ayudar y no, hasta que ahí nos enseña la humildad del corazón de Él. La humildad del corazón de Él. Jesús reconoce muchas cosas que Él humanamente no podía sobrellevar o tal vez soportar. Recuerde que cuando Él se va a orar, ustedes ven la imagen ahí, una posición cuando se va a orar al monte que sabía que ya iba para la cruz. Y dice que su sudor se condensaba como grandes gotas de sangre que caían. Y le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero él fue a decirle, Señor, mi alma está angustiada. Y ahí lo expresa en la escritura, mi alma está angustiada, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y él decide, porque él no dijo, ay, yo soy hijo de Dios, yo aguanto el voltaje, yo aguanto el latigazo, yo aguanto, no. Yo tengo naturaleza divina. Note que él nunca confió en los beneficios que Dios ya le había dado como hijo de Dios, sino confiaba en aquel que lo podía guardar, que era el Padre.
Si yo creo que Dios existe y que es real, apenas yo abra mis ojos, mi primer pensamiento tiene que ser Él. Antes de hacer cualquier actividad es lo que yo debo pensar: Padre, en el nombre de Jesús, guárdame en este día. Mire, pueda que yo tenga un negocio y puede que yo sepa que se vende, pero yo soy uno de los que le digo: Señor, bendice a mis clientes. Bendícelos para que ellos puedan vender, y si ellos venden, yo sé que van a tener la necesidad de comprarme más. Pero bendícelos a ellos. O sea, el resultado mío del éxito del negocio es por mis clientes. Pero no es bendice las ventas, bendice a los clientes, bendice a los que me compran para que también ellos tengan la capacidad de ver la gloria tuya y vendan. Por ejemplo, hay una cliente que me ha pasado en ocasiones que se me olvida. Y yo en su mayoría les digo: bueno, hasta luego fulano, hasta luego doña fulana, Dios les bendiga, buena venta. Así es una manera de decirlo. Y más que cortesía es porque yo le pido a Dios que Dios les conceda tener buenas ventas, porque sé que necesitan en estos momentos, y más ahora que estamos saliendo de tanta quietud económica. Y yo les digo a la mayoría esa frase. Y a veces cuando de pronto tengo muchos pedidos, me despido y una señora me dice: don Francisco, iba bajando ahí la escala. Señora, se le olvidó decirme lo que siempre me dice. Sí, se me olvidó decir qué. Dijo: pues que Dios la bendiga y buena venta. Ay, Dios la bendiga, buena venta, señora fulana. Entonces me dice: sí, es que cuando usted dice eso me va mejor. ¿Sí me hago entender? O sea, esa oración preventiva abarca, esa oración preventiva sirve. Pero nosotros para orar, ay Dios mío, pareciera que estuviésemos, no sé, mire, si le duelen las rodillas, Padre, bendice mis rodillitas, hazlas fuertes para que cuando yo las doble, Señor, delante de ti no me duelan. Es necesario llegar a tener esa actitud de reverencia, de tener esa actitud de respeto frente a Dios cuando yo voy a orar. Bueno, entonces esa es una oración preventiva. Todos los días debemos hacer oraciones preventivas, pero note que la oración preventiva, y ahora mirar el punto 2, que es la curativa. La oración preventiva, tanto como la curativa, necesita tener la reverencia necesaria para extraer lo que queremos extraer de Jesús o de Dios en el caso nuestro. Nótese que a veces nosotros la fe la desviamos digamos, sin cumplir los requerimientos. Jesús nunca dijo: por mi poder o por mi nombre. Note que Jesús tenía que recurrir: Padre, en tu nombre. Jesús recurría todo el tiempo a su propio Padre en oración. Él no creía que el nombre de Él era el que lo hacía todo. Yo miro en una parte en Hechos, voy a leérselo. En Hechos capítulo 2, cuando comienza, no, perdón, capítulo 1. Cuando comienza a explicar, ya miro exactamente, el escritor, así en el capítulo 2 creo que está. Sí, verso 2:22, voy a leerles, capítulo 2:22. Nótese que los apóstoles aprenden lo mismo. Digamos, cuando ellos fueron discípulos, aprenden a ver lo que Jesús no solamente decía, sino primero hacía. Y esa misma estructura queda en la mente y el corazón, y así mismo lo explican. Entonces voy a leerles inicialmente lo que dice en el capítulo 1, verso 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó primero a hacer y a enseñar, dice ahí. Dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Hasta cuándo? Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, desde que comenzó hasta el final. Y dice el 2:22, varones israelitas. Ese es el primer discurso de Pedro, después de la llenura del Espíritu Santo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros o entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Si nota que no dice que él las hizo, sino que fue Dios quien las hizo por medio de él, como ustedes mismos saben.
Entonces, en este caso ellos aprenden que aquí el que tenía el poder siempre ha sido Dios, porque Jesús les enseñó esa humildad. Nótese que en el momento que él estaba angustiado, aún toma a Pedro y a Jacobo y a otros que estaban ahí, se toma a uno de los que han dicho, sí, Señor, yo no te voy a negar y si me es necesario morir por ti, no te negaré. Y los ponía a orar y al ratico estaban dormidos porque estaban cansados. Pero Jesús todo el tiempo les instruye en esta parte de la oración preventiva como la oración curativa. Es impresionante, es impresionante. Porque la falta de reverencia nuestra desde ahí ya está cerrando la puerta es en la cara. No la abre, sino la cierra es de frente en la cara. Porque nos estamos acercando a Dios sin fe. Así sepamos muchas cosas. O sea, nos estamos acercando a Dios con la mera letra, no con el espíritu. No, sí, yo debo orar porque necesito orar. Yo no debo orar porque me toca orar, porque si no me va mal. Yo debo orar es porque yo necesito la fuerza del Padre. Yo necesito la fuerza del Espíritu. Mire, que Dios me haya usado una vez, me puede usar dos veces, siempre y cuando yo cumpla con el requisito de decir, Padre, en el nombre de Jesús, usa mi vida. Recuerdo ahora que decía nuestra hermana Franci que pertenecer a los 3,000 obreros no es tener solo conocimiento, es ir y ponerlo por obra. Esa es la parte compleja. Y nosotros estamos orando por otros para que Dios levante a otros, no a nosotros. Y eso lo aprendí desde el tiempo que Dios decide llamarme a la obra del ministerio. Porque no es lo que Dios vea en mí, es lo que Dios puede hacer por medio mío. Es donde Dios puede usar mi intelecto, es donde Dios puede usar mis manos, es donde Dios puede usar mis labios, es donde Dios puede usar mi corazón. Pero en la parte inicial es donde nosotros literalmente ponemos los estorbos para ver el resultado. Yo veo impresionante. Si yo miro esta situación, no es que no fueron horas ni muchos minutos, fueron pocos minutos. Señor, te ruego, le dice esta mujer, le rogaba, eche fuera al demonio que tiene mi hija. Y Jesús, mire, me gusta la fe de esta mujer porque el mismo Jesús le intenta echar abajo la fe. Bueno, no directamente, pero sí con la manera como responde. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella tenía ese corazón tan aferrado a que Jesús podía, tan aferrado al amor de su hija que no quería verla más sufriendo. Dice ahí, respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea, yo no le estoy pidiendo, sino una cosita. Saque ese demonio. O sea, son migajas. Y nosotros, uy, no, para echar fuera un demonio eso se necesita una tonelada de fe. No, no es así. Se necesita solamente fe. Y dice ahí, entonces Jesús le dice, por esta palabra ve y el demonio ha salido de tu hija. Entonces se dio el resultado. Note que ya en ese momento ella ya recibe ese milagro, ya recibe su petición. Y era una mujer que no es que diga que era judía, no es una mujer, ay, tan cristiana, hoy tan no, era de otro lugar, pero sabía y confiaba en ese hombre que podía hacer las cosas. Nosotros muchas veces no confiamos en Dios. Nos levantamos, se nos olvida orar, pasa mediodía, no oramos, podemos tener tiempo para orar, no oramos, podemos tener en la noche tiempo siempre, o nos levantamos demasiado tarde o demasiado afanados, o estamos en el día demasiado ocupados y por la noche demasiado cansados. Entonces, esto es muy complejo porque si no recurrimos a la oración es porque ya estamos mal desde el inicio. Entonces después cuando nos metemos nosotros mismos en la grande, queremos que Dios nos solucione. Por ejemplo, si nosotros fuésemos preventivos, no curativos, sino preventivos, porque la oración, recuerda, es más preventiva que curativa. ¿Por qué no tuvimos las arcas llenas antes de una pandemia? Porque no somos preventivos. Por eso Jesús nos enseña la prevención. Cualquiera que quiere edificar una torre, primero se sienta, mide y calcula para que lo pueda lograr.
A veces nosotros la emoción nos gana. No, eso en el nombre de Jesús voy a hacer el negocio. No, eso en el nombre de Jesús. No. Y yo ya oré. Cuando yo comienzo a decir así, estoy reconociendo implícitamente que ya confío en mis propias fuerzas y ya confío en la oración, no en lo que Dios puede hacer. Una persona que tiene su confianza plena en Dios puede orar, pero cuando va a desarrollar cualquier, digamos, proyecto que hizo, si Dios quiere. Y en el nombre de Jesús voy a emprender, por eso dice, determina cualquier cosa y te será firme. Entonces, si yo ya tengo mi fe puesta en ese Dios que existe, sé que ese Dios es real. Que note que si yo aún reconociendo esto, llego a santificación mucho más rápido. Porque el mismo Dios que me oye en una oración es el mismo Dios que me oye cuando estoy diciendo cosas que no son. Cuando yo me comporto bien delante de las personas, ¿por qué no me comporto bien delante de ese Dios que es real y que me ve? Entonces yo tengo que todo el tiempo llegar a reconocer mi incapacidad delante de Dios para que lleve mi vida a una oración más preventiva que curativa. Entonces, ahora vamos a mirar parte de la oración curativa. Dice, es la oración que se hace para pedir. Ya cuando estamos enfermos, una sanidad. Cuando no tenemos dinero, en una escasez, para pedir que Dios nos supla. Entonces, Génesis 25:21 dice, y oró Isaac a Dios por su mujer que era estéril porque ya tenía el problema. Y lo aceptó Dios y concibió Rebeca su mujer. O sea, en este caso, nosotros miramos que ya había una circunstancia. Una persona que desde ahora tengo que orar preventivamente. Números 12 al 13 dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Dios diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. O sea, note que ahí se está pidiendo literalmente ya por algo que está dado. O sea, la oración curativa es algo que está dado. Por ejemplo, ya hay escasez. Tengo que orar porque si ya hay escasez ahora necesito provisión. Ya hay enfermedad, necesito sanidad. ¿Sí ve? Ya tengo un problema, tengo una circunstancia, tengo un desacuerdo. Ahora necesito llegar a la balanza del acuerdo. Entonces, la oración más que curativa es preventiva, pero no significa que no se puedan hacer las oraciones curativas. Jesús hizo muchas oraciones curativas. Por ejemplo, esta mujer se acerca a Jesús porque ya tenía el problema. Tengo al demonio dentro de mi hija. Entonces, ahí está el asunto. ¿Qué necesito? Que saques el demonio. Así de sencillo, así de puntual, pero tanto la oración preventiva como la oración curativa necesitan el mismo arranque. Un corazón, por ejemplo, en el caso o sea, esto lo digo con respeto y lo digo con amor y lo digo pues conforme a lo que el Evangelio enseña. Yo sé que Dios no va a responder muchas oraciones por curarnos la flojera. Por curarnos la flojera. Mire, yo trabajaba antes de, digamos, yo ya pastoreaba. Cuando recién yo comencé, yo ya pastoreaba. Y a mí me pasó algo muy similar, que Dios comenzó a mover mi fe. Muy similar a lo que pasó con los discípulos en Mateo capítulo 10. Primero vayan y lleven. Lleven alforja, lleven agüita, lleven una espada. Vaya. Perdón, no lleven nada. En la primera parte les dice no lleven nada, nada, no lleven nada. No van a llevar nada ya porque el obrero es digno de su salario. Y no llevaron nada. Después sí les dice, ahora sí lleven. Mire, vamos a llevar esto, vamos a llevar. Sí, con eso basta. Pero primero lo que hizo fue motivarles la fe. Cuando yo comienzo el pastoreo, yo tenía un empleo. Y sí, al comienzo pues entré ganándome el mínimo, Dios me fue exaltando, mi esposita se quedaba en la casa orando por mí para que Dios me bendijese. Y sí, Dios nos dio demasiadas bendiciones, sí,
comenzamos de abajo, pero fue Dios a medida nos iba dando bendiciones y poco a poco íbamos logrando escalar, porque así fue la promesa de Dios desde el inicio. Y bueno, se dieron las cosas y yo me iba a laborar y mi esposa se quedaba en la casa orando por mí. Y cuando ya yo comienzo la obra, yo tenía un empleo, ¿sí? Cuando ya comienza la obra a consolidarse un poco más, Dios se le ocurre decirme, ya renuncia a su trabajo. Como que yo, bueno, son palabras de quiénes, unas palabras, será un dardo de fuego del maligno, ¿cómo así que renuncia al trabajo? Después Dios usa a una persona y me dice, hermano Francisco, yo siento de parte de Dios que usted no trabaje más en lo que está trabajando. Yo, ay, Dios mío. Y así utilizó a 3 personas diferentes diciéndome que renunciara a mi trabajo y en la última me dice, renuncie que yo le pago. Pero Señor, es más, yo casi, imagínate, estoy hablando de cuánto tiempo y milloncitos, platica, Señor, ¿cómo se le ocurre? Pero él quería que yo me metiera directamente a trabajar en la obra del Señor, pero no quería que yo siguiera teniendo todo lo que yo tenía puesta la confianza. Un buen empleo, una buena jefe que era mi hermana. No, todo lo tenía en la misma ciudad. Podía ir a almorzar a mi casa, tenía tiempo para ir a almorzar. Bueno, puntual, los pagos eran puntuales, todo lo tenía a favor, pero al Señor se le ocurrió decirme que renunciara. Cuando yo renuncié, cuando yo renuncié al empleo, yo tenía anteriormente un precedente muy errado. Y es que cuando yo comienzo a conocer del Señor, el empleo que yo tenía, me di cuenta que no, delante de Dios no era como muy bueno, muy digno. Y yo mismo, por voluntad propia, dije, voy a renunciar a este empleo. Era soltero, tenía unos gastos también grandes en ese tiempo. Cuando yo renuncié a ese empleo, me comenzaron a coger los gastos, todo aquí se comenzó a volver más de una cosa, una deuda. Y recurrí a la oración ya curativa, porque se me olvidó hacer la preventiva. Porque yo creí que por el hecho de renunciar, Dios se iba a agradar tanto de mí que me iba a suplir mucho más. No fue así. Necesité yo literalmente buscar qué hacer, porque Dios no me va a curar la pereza. Dios no me va a bendecir solamente por curarme la pereza. Hay personas que por eso está escrito, el que no quiera trabajar que tampoco coma. Y peor si hay familia, si ya hay hijos, si hay esposa. Cuando ya yo comienzo ya el pastoreo, lo primero que el Señor quería enseñarme era fe. Mire, para mí era impresionante. Ya tenía mi esposa, ya tenía mi hijo, ya tenía un hijo, era el mayor. Y yo llegaba a la casa y santo Dios, ¿qué hay que hacer? Decía mi esposa, necesitamos jabón para lavar, necesitamos esto, necesitamos aceite, necesitamos verdura, necesitamos fruta, necesitamos mercado de grano y uno se toca los bolsillos, Padre, Señor, haz un milagro. Mire, era impresionante cómo venía la respuesta de Dios. Y yo lo primero que hacía era doblar las rodillas y le decía, Señor, en mí no hay tal fuerza, no existe tal fuerza, no la tengo. En estos momentos yo puedo conseguir un empleo, pero dudaría a las palabras que tú me dijiste que tú me pagabas. Señor, haz un milagro, pero necesito, Padre, que me proveas el alimento, no tanto para mí, la motivación de mi corazón no era tanto para mí, era para mi esposa y para mi hijo. Yo decía, no, y se necesitan pañales, se necesitan cosas. Mire, yo recuerdo que la primera compra que le hicimos con mi esposa a mi hijo, ya fue por el gusto, fue como a los 5 años. Porque el resto de tiempo Dios suplió absolutamente para todo, para todo, para todo. Siempre Dios ha suplido para todo.
Y eso ha sido impresionante porque Dios me demostró que estaba conmigo. Entonces lo primero que me enseñó, así como los discípulos, al inicio fue la fe. Después ya me dijo, allá tiene fe, entonces trabaje. Ya, bueno, orden cumplida. Entonces comencé yo a mirar qué hacer. Y a medida que con mi esposa se emprende algo, vemos el respaldo de Dios. Yo a veces me aterro lo que Dios hace con ella porque la bendice de una manera impresionante. Ella puede estar sentada por ahí y le están comprando cosas. A veces está haciendo los alimentos y por ahí le suena el celular y le están comprando cosas. Vamos a hacer una vuelta, le suena el celular y están comprándole cosas. Pero es impresionante cómo gente aún de otros países le compran cosas. Yo decía, ya me dijo, ay, es que vendí unos tenis, ¿sí? Y eso. Dijo, no, muchacho, Estados Unidos. Yo, muchacho, Estados Unidos, ¿y cómo vas a hacer para hacérselo llegar? Dijo, no hay necesidad. ¿Por qué? Dijo, porque él me compró un calzado, pero me pidió algo, que hay que llevárselos a una persona, a una novia. Hay que llevárselos porque él tiene una novia acá, sino que él está en Estados Unidos y la muchacha cumple años y él no puede estar, pero quiere darle un detalle. Entonces él sabe los tenisitos que le gustan a ella. Entonces resulta que me contactó y como supo que yo estaba aquí en Ibagué, porque ella sube la publicidad por las redes sociales, y le dice, mire, yo le puedo pedir un favor, usted me le puede llevar un arreglo de, usted me puede comprar un globito, usted me puede llevar esto, usted me puede empacar los zapatos así o el calzado, los tenis así, y usted puede ir a llevarlos a tal dirección y hacerme un video y cuando le entregue todo y cuando esto. Claro, mi esposa es muy excelente para vender cosas. Y mientras él le estaba diciendo qué quería, ya sabía qué hacer. No, me dice, hay que comprar esto, hay que hacer esto, hay que... Y automáticamente armó todo el paquete. Y le pagaron por el video, le pagaron por los zapatos, le pagaron por los arreglos. Y yo decía, no, pues imagínese. Impresionante lo que Dios hace. Como una persona de otro lugar tan lejos decide comprarle a ella. Ella le han consignado dinero que no son de nuestra nación. Gente que le ha pagado inclusive, yo me aterré de una persona, creo que era de otro un país de Centroamérica, y una señora que la contacta, que necesita un calzado, que se lo mande a tal parte en Bogotá, para cuando ella venga a recogerlo. Le pagó en quetzales, ahí ustedes pueden buscar de dónde es el quetzal. Y cuando se hizo la traducción del dinero, wow, yo decía, es buen dinero. Una persona que nunca la vio, que nunca la conoció y tuvo la confianza de hacer eso con ella. Mire, solamente es Dios quien pone eso, el querer en las otras personas y la confianza en el corazón para que ella logre hacer esas ventas. Y así poco a poco Dios comenzó a bendecirla, y hoy en día ya tiene unas ventas excelentes. Cuando yo comencé también la distribuidora, uno la comienza y la comienza por fe. Y a veces uno comienza como a dudar de la fe, ¿no? Y ahora con la pandemia y no puedo traer pedido y la gente necesita, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cuando ya comenzamos a tener un poquito más de vía libre para poder salir, pues obviamente con todos los requerimientos de seguridad, impresionante como Dios multiplicó las ventas. Fue algo impresionante como Dios lo hizo. Pero porque yo he aprendido a que no puedo confiar en mis propias fuerzas, ni en mi propia sabiduría, ni en mi propia gracia, sino mi confianza para que la oración preventiva y curativa generen el resultado fijo de la respuesta de Dios es por el arranque inicial. A nosotros se nos olvida. Mire, le ocupamos tanto tiempo a ganar dinero, más tiempo a ganar dinero, aún estando empleados, que a nuestra relación con Dios. Lo que hace que en mí genere, mire, ¿por qué yo tengo que reconocer que Dios me puede dar una respuesta? Por medio de la fe. Sencillo. Porque uno tiene que aprender a creer que, hombre, a veces es que en serio, en el momento de acercarnos a Dios, la altivez daña el resultado, daña la respuesta.
Porque yo soy de los que pienso, si Dios no me diera los ojos, ¿cómo vería yo para ir a trasladarme de un lugar a otro? Si Dios no me hubiera dado mis manos, ¿cómo manejaría yo una moto, un carro? ¿Cómo yo manipularía los productos míos para llevarlos, para ordenarlos, para presentarlos? ¿Cómo al menos yo contaría un billete o cogería 2 billetes para contarlos si no tuviera mis manos? Si Dios no me da la salud, ¿cómo salgo yo? Si Dios no pone su favor, si Dios no pone su permiso delante de mí, yo no puedo. Si yo tengo capacidades porque Dios me las dio, no es porque literalmente son mías. Dios puede decidir quitarme la vida hoy, aquí se terminó el asunto, como dijo el pastor. Muerto el perro, se acaba la cancha. Es Dios quien está ahí siempre. A Él es el primero que hay que deber de mirar. Por eso Jesús decía, Padre, ten misericordia. Y alzaba sus ojos al Padre, gracias por haberme oído. Una dependencia total de Dios. Si yo quiero ver resultados en mi oración preventiva y en mi oración curativa, debo acercarme con reverencia a Dios. Yo sé que Él me puede guardar, pero si ya tengo un problema o una situación curativa, también Dios me puede quitar el azote de encima. ¿Quedó claro? Vamos a mirar el siguiente punto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O vamos bien? Vamos bien. Bueno, entonces miren, la oración no es algo que sea muy... O sea, yo quiero que corrijamos muchas cosas porque es que a mí me pasaron y uno también aprende de eso. A mí me pasaron. Inicialmente yo creía que la oración tocaba hacerla con sacrificio. Hubo un momento que me pasó algo curioso y es que yo oraba y yo creía que no era digno delante de Dios colocar mis rodillas sobre un cojín. Porque si Dios ve que yo estoy aquí haciendo este sacrificio, más rápido lo doblego, ¿no? Me dolían las rodillas y donde yo estaba era tan frío que se me penetraban ese frío en las rodillas y cuando me iba a levantar, yo, ay Dios mío, ahora quíteme este dolor de las rodillas. Entonces dije, no, voy a colocar un cojincito. Y poco a poco fue aprendiendo de que uno lo tiene que aprender a hacer es de corazón. Y muchas veces uno cree que es que se tiene que ganar las cosas. No, no es que uno las tiene que ganar. Dios se las da a uno porque Dios es bueno y siendo el dueño de todo, pues comparte con nosotros. Bueno, otra oración que vamos a mirar, el punto Perdón, 3. pastor, Cuénteme. teniendo en cuenta todo lo que nos ha dicho, es puntual, digamos, cuando uno está haciendo una oración, tener X tiempo para obtener eso que uno está pidiendo, o cómo me podría Cuando hace aclarar, referencia al tiempo, ¿a qué es a qué? o decir una hora pidiendo una sola cosa. No, no es por el tiempo. O sea, note que la oración no es por el tiempo. En esta que vamos a mirar el punto 3, que es la oración ocasional, podemos notarlo. No es por el tiempo. Mira, digamos, yo que he aprendido. Yo he aprendido de la oración cosas muy sencillas que en mí generan un resultado que yo digo, muchas veces más me demoro yo en abrir mi boca que Dios en responder. Y yo veo la gloria de Dios a diario. Todos los días yo la veo. Y no es por el tiempo, es por la fe que yo ponga. Por ejemplo, eh, mi hija ayer me dice, papi, necesito 2.000 pesos. Y después me dice, no, papi, ya no necesito 2.000, necesito más porque es que vamos a reunirnos con los amiguitos aquí del barrio, aquí de la cuadrita. Queremos comprar pizza. Entonces ellos se fueron, hicieron olímpica el asunto. Fueron y comenzaron, mamá, vamos a hacer tal cosa. Y cada uno fue y se acercó a su papá, a su mamá a decirles, mire, queremos comer pizza entre todos. Vamos, queremos comprar una pizza grande que vale 30 y algo. Entonces necesitamos completar. Entonces una mamá le dio 10.000, otra le dio 5.000, otra le dio 2.000, otra le dio 5 también, así, bueno, en fin. Entonces la pregunta mía fue, ¿cuánto le falta? Hicieron cuenta rápido. 9.000. Bueno, entonces la mamá le dio una parte, yo le di la otra parte. Y resulta que ellos a nadie le preguntaron, hermana, a nadie le preguntaron, mamá, ¿usted tiene plata?
papá, usted tiene plata, ya pagaron arriendo, ya pagaron recibos, ganaron alguito hoy, puedo pedirles que me puedan regalar. No, ellos llegaron fijo, necesitamos 9.000, porque eso es lo que nos hace falta. Y vamos a comprar una pizza. Y ellos no se echaron abajo, sino que dijeron, no, ya no alcanzó, comamos otra cosa. No, la meta de ellos era comer pizza. Y se fueron a pedir. Pero eso no lo planearon desde hacía 15, 20 días, ni duraron orando 15 o 20 días, 2 horas para ver el resultado. Fue algo que pasó así porque la fe tiene que estar viva todo el tiempo. ¿Yo puedo pedir un día o 2 días por la misma cosa? Sí, claro. Claro que lo puedo pedir. ¿Y por qué lo puedo pedir? Sencillamente porque cuando yo tengo paz en mi corazón es cuando ya sé que mi fe funcionó. Entonces, si yo le digo, Señor, yo necesito que haga un milagro en tal persona. Por ejemplo, ayer me llamaba alguien y decía, tengo una familiar enferma. Y yo oro siempre creyendo que Dios hace un milagro. Pero el que determina si una persona vive o muere es Dios. Hay cosas que yo no puedo evitar en mi oración. Y a veces daño mi fe en eso. Oramos, yo oré con la persona y me llamó como a las 2 horas y me dijo, no, mi familiar falleció. Bueno, gracias a Dios. Cumplimos con el sagrado deber de creer de que Dios hace un milagro, pero el que determina si deja la vida o la quita es Dios. Entonces oramos para que Dios hiciera un milagro en esta persona. Más aún así la decisión fue de Dios. Pero mi deber fue ese, porque yo no debo, o sea, que yo ore no significa, porque eso es otra cosa que yo debo aprender, que yo ore no significa que, que en la oración o con la oración pueda cambiar la voluntad de Dios. No es así. Si Dios quiere, sucederá. Si no quiere, no sucederá. Por ejemplo, papi, tengo hambre. Listo, ya le sirvo el almuerzo. Pero ellos no están diciendo, ay, yo quería de almuerzo un rico sudado, unas ricas lentejas, una carnita asada. No. ¿Sí ven? Pero ya diferente cuando uno sale y a veces planea y dice, bueno, vamos a comer arroz chino, vamos a comer hamburguesita, vamos a comer perrito caliente, vamos a comer, no sé, arroz así o carne a la plancha, vamos a comer churrasco, vamos a comer pollo. Ya es algo más específico. ¿Sí me hago entender? Pero muchas de las cosas que, por ejemplo, si ya está el almuerzo, y la persona dice, yo quería hoy carne asada, sí, pero ya hay sudado, come sudado, punto. Entonces mi oración debo aprenderla a hacer. Si yo oro por una circunstancia que acontece, por ejemplo, hay oraciones a las cuales hay que invertirles demasiado tiempo por causa de lo que apremia en el corazón. Por ejemplo, Padre, en el nombre de Jesús, salva a mi hijo, salva a mi hija, salva a mi papá, salva a mi mamá, Señor. Convéncele tú, llámalo tú, haz la obra en él tú, Señor. Haz una obra milagrosa, que se vuelva sensible, que no esquive tu voz, que no esquive tu palabra, Señor. Quítale, Señor, de su mente y su corazón la terquedad, la obstinación de creer en su propio pensamiento como él cree pensar de ti, Señor, sino que aprenda a creer conforme a la Escritura. Señor, sálvale, Señor, no permitas que vaya a morir, oh Dios, y se pierda, Señor. Permítele, Señor, que no muera sin ser salvo, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y uno le ocupa cantidad de tiempo a una persona por causa de que uno no sabe qué es lo que tiene la persona en el corazón. Entonces, en la oración, usted comienza a quitar todos los estorbos sin saber que hay uno o dos. Pero hay oraciones a las cuales se les invierte tiempo por la circunstancia, pero no es el tiempo que hace que Dios se mueva. ¿Me hago entender? Por ejemplo, en la oración del huerto, que Jesús hace en el huerto, lo hizo 3 veces, diciendo las mismas palabras. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero nótese que hasta que no vino un ángel lo consoló, él no se paró y dijo, bueno, ya vámonos de aquí. ¿Listo? Pero Entonces, la falta de fe, sí, sí claro, sería, porque pastor. muchas veces nosotros cambiamos la cantidad de tiempo por la misma poca fe que tenemos. Y ahí Mire, en la solución, perdón, pastor, ahí es la que solución, él dice, porque este género de incredulidad no sale sino no sale. exacto, exacto. Es que mire, nosotros somos somos unas bellezas. Porque es que si Dios no nos da, nos ponemos bravos.
O si no nos ponemos bravos, entonces yo para qué pido. Sí, Dios no me oye. No, Dios sí le oye. Otra cosa es que yo estoy faltando a un requisito. Dios no está obligado a darme porque yo oro. Simplemente mi deber es orar. Mi deber es orar. Por ejemplo, yo cometí errores grandes, sencillos pero grandes. Ay, ya para qué pido el pan si ya lo compré. Si la Biblia dice, danos el pan de cada día. Y yo cuando el Señor da, no, por el pan no, porque ya lo compré. Si ya lo compré. Bueno. Y al otro día, ay, se me olvidó comprar, ahora sí dame el pan de este día. Al otro día, ay, ya lo compré, Señor, gracias porque tú me enseñas a ser preventivo. Entonces, cuando yo tenía el pan no lo pedía y cuando no lo pedía, entonces cuando no lo compraba, entonces ahí sí lo pedía. Y hubo un momento que ni para el pan había. Y yo, Señor, dame el pan. Mire, las respuestas más sencillas, pues cuando Dios me habla siempre me deja callado. Pero como usted es el que lo compra, me dejó pensando como yo soy el que lo compro. Claro, yo estoy confiando en mi plata, en el dinero como si fuera mío. Entonces aprendí que así lo compré el día anterior, Señor, al otro día, Padre, regálame el pan de este día en el nombre de Jesús. Aún así, hay que pedirlo. Porque sigo confiando en Dios. Entonces muchas veces nuestra fe la hacemos fallar para orar. Esto es impresionante. Yo veía que Jesús, mire, ¿por qué él no podía hacer milagros muchas veces? Por la incredulidad de la gente? Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de la gente. Dios no puede hacer nada si yo no le creo. Lo que mueve la mano de Dios, mire, por ejemplo, yo ya oré, estoy colocando la fe en la oración. Y es que la oración tiene poder. No, lo que tiene poder es lo que Jesús ganó para nosotros, que yo extraigo por medio de la oración. La oración es simplemente un canal de extracción del poder emanado de Jesús por causa de lo que ya hizo y ganó para nosotros. O sea, el poder está literalmente en lo que Jesús ganó, no en la oración. La oración es el medio por el cual yo extraigo. La oración, por ejemplo, yo puedo llegar a mi casa, pero, gracias a Dios, aquí tengo una llave. Pero aquí tengo muchas llaves. Pero solamente esta sirve para entrar a la puerta principal. No sirve otra llave. Y cuando yo meto la llave correcta y giro la llave correcta, puedo abrir la puerta y gozar de todo lo que tengo adentro de la casa. Entonces, muchas veces nosotros cometemos el error, mire, no ayunamos, no oramos, se nos olvida congregarnos y nosotros nos debilitamos. Sabemos la cosa, pero la fe se debilita y sin fe no se puede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ayunar y orar. Mire, gracias a Dios por las oraciones que nosotros hacemos en conjunto, pero yo veo que la oración que más funciona es la oración que yo hago personal, pero hacia mí, hacia mí. Señor, te pido que en este día, algo muy sencillo que nos enseña mucho. Señor, yo te pido que en este día en nombre de Jesús unjas mis manos, mi cuerpo, mis ojos, mis labios, oh Dios, en el nombre de Jesús. Yo no sé, Padre, a quién me vaya a encontrar hoy, ni a quién vaya a saludar, ni tampoco sé a quién le vaya a regalar una bendición. Pero como tú eres el que bendice, Padre, y tú eres el que conoce el corazoncito de las personas, te pido que en el nombre de Jesús le respondas conforme a sus necesidades. Pero usa mi vida para esto, Padre. A toda persona que yo hoy me encuentre y le desee una bendición de tu parte en el nombre de Jesús, que la persona reciba esa bendición conforme a la necesidad que ella tenga. Amén en el nombre de Jesús. Ok. Entonces, ¿qué resulta cuando yo salga? Ya tengo un respaldo. Porque ya oré para tener un respaldo. Ya pedí el respaldo.
Entonces yo puedo llegar de repente y orar por alguien y decir, pues en el nombre de Jesús sea sano, impongo mis manos, la persona se sanó porque ya pedí que Dios usara mis manos. Si se me olvida pedirle al Señor, por ejemplo, ahora, ay, y hay una parte que no he pedido, entonces ahora voy a recurrir a esta. Padre, en nombre de Jesús, todos los terrenos que estén listos y preparados para sembrar la buena semilla en buena tierra, que cuando yo abra mi boca sea dada a conocer con denuedo tu palabra, el evangelio con poder, Señor, con señales, prodigios, milagros, que si no creen por la señal, creen también por las palabras, Señor, y comienzo a orar. Entonces me será más fácil en un momento dado llegar y orar por alguien hablar con alguien para decir, mira, te quiero presentar el evangelio. Entonces nosotros mismos queremos enseñar el evangelio sin tener un respaldo. Queremos orar y ver el resultado en otra persona sin tener un respaldo en nuestra oración personal. Mire, muy fácil darnos cuenta si todavía no estamos creyendo en el Señor como es debido. Yo no sé cuántos ya habían orado antes de que la hermana Franci hoy comenzara la clase. Padre, en nombre de Jesús, abre mi corazón, mi mente para aprender bien el evangelio, Señor. Regálame ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido, que yo, Padre, lo que estamos viendo, el tema de la oración, Señor, en el nombre de Jesús hoy la aprenda a cabalidad, y en estos 3 puntos finales que faltaban de la oración preventiva, curativa y la oración ocasional, que yo aprenda bien, que es en el nombre de Jesús de aquí en adelante, estas herramientas que yo aprenda a hacer, pero muchas veces no oramos así porque todavía creemos ni siquiera que Dios existe. ¿Sí me hago entender? No creemos que Dios lo puede hacer y estamos confiando en nuestra propia fuerza. Mire, no, porque si nosotros confiamos en nosotros mismos o en el tiempo, se nos puede volver palabrería. Solamente palabras al viento. Vamos a mirar esta parte 3, que es la oración ocasional por causa del tiempo. Dice, ¿cuál es la oración ocasional? Es aquella, perdón, que se hace de vez en cuando, no siempre. Como por ejemplo, al presentar un examen de estado, Señor. Ojo, voy a utilizar este término que es una oración ocasional, pero también debo hacer cosas. Porque ahí es cuando se generan los... Imagine, Señor, que yo pase el examen del estado y sóplame todo. Eso es un flojo. ¿Sí ven? Es un flojo. ¿Por qué? Porque es muy diferente si yo hago una oración ocasional. Ojo, Padre, en el nombre de Jesús os voy a presentar este examen del estado y te pido, Señor, que en el nombre de Jesús todo lo que yo he estudiado, que tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús me lo recuerde. Pero si yo no estudié, ¿cómo el Espíritu Santo me va a recordar? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, Señor, ayúdame en este examen del estado que voy a presentar, que saque todo el mayor puntaje, Señor. Porque tú debes respaldar a tus hijos, porque en el nombre de Jesús lo pido y tu nombre es poder y respaldo. Y se petaqueó el examen, no lo pasó. Ah, si ve, yo y Dios no responde. No, Dios no va a respaldar un flojo, Dios no va a bendecir un flojo. Así de sencillo. O sea, esto no es aquí como el niño malcriado que es pida y pida y pida. No es así, no es así. Amén. Hay que aprender a emplearnos y Dios nos bendecirá en el empleo. Por ejemplo, yo soy de los que oro por mis hermanos de la congregación, les digo, Padre, y por ejemplo, los que tienen empleos, y sucede. Por ejemplo, hay personas que tienen empleo y tienen apartamento propio, carro propio y cada uno tiene su moto. Y yo les digo, Señor, en nombre de Jesús, estas personas que tienen empleos en la congregación, Señor, que sus empresas tú las bendigas por causa de ellos también. Hazlos diestros e inteligentes en lo que les encomienden a ellos. Permite, Padre, que aún en medio de sus empresas asciendan. Permite, Señor, que les remuneren a tiempo, que sean justos, que sean honestos, que les cumplan con todo lo de ley, Señor. Y más de uno va en escalón y ya casi llegan a ser gerentes. ¿Sí me hago entender? Si alguno tiene un negocio, yo le pido, Señor, permite, Padre, que lo que
tal persona que yo conozca, de pronto que tiene un negocio, que venda, que su negocio prospere, que la mercancía que él fabrique o tenga, Señor, en nombre de Jesús, se vea tu mano, tu bendición, la calidad, colócale ahí el ingrediente tuyo, Señor, para que así sea la misma papa, el mismo tomate que se ve en otro lugar, pero que sea hallando gracia en medio de las personas. Bendícelos a cada uno de sus negocios, bendice cada uno de sus empresas, Señor. Entonces, pero yo tengo que llevar ese respaldo en oración. ¿Sí me hago entender? Pero ¿por qué lo hago? Porque sé que ellos necesitan. ¿Por qué lo hacía cuando estábamos en cuarentena o estábamos confinados, Señor? Que ninguno vaya a aguantar hambre, Padre. Y a veces digo que la fe no faltó porque están gorditos. Terminaron la cuarentena muy gorditos. Eso significa que Dios sí cumplió. ¿Por qué? Porque Dios oyó una oración con todos los requisitos fundamentales. Pero la flojera, créanme que la flojera no la soporta Dios. No me va a alcahuetear la flojera. Señor, pon en el corazón de las personas que me den todo mientras yo estoy en la cama, pierna sobre pierna, viendo películas. O mientras yo chateo, Señor, no, hay que hacer, hay que emprender, hay que determinar y Dios respaldará si yo literalmente voy orando. Mire, esa oración, aunque es ocasional, también debe tener un respaldo. Yo no puedo confiar en pasar un examen de estado si no estudié. Así ore. ¿Qué me va a recordar el Espíritu Santo? Flojo. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Este fue el siervo que envió a Abraham para buscar esposa a Isaac. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sepa pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Note que son oraciones ocasionales, son las oraciones que, por ejemplo, yo puedo estar en estos momentos aquí dando una clase y termino la clase y pastor, ayúdeme a orar porque pasó esto, un percance. Mire, cualquier cosa, a mí me llaman por muchas cosas. Por ejemplo, no, es que, pastor, mi hija salió y no aparece. Ay, Dios mío, pues oremos. Son oraciones ocasionales. Entonces, note las tres oraciones que hemos aprendido hoy. La oración ocasional, la oración preventiva y la oración curativa. ¿Listo? Entonces, sigamos. ¿Cuáles son los requisitos de la oración? Muy sencillo. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga, su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada y perdonarás y darás perdón a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren, dice ahí, sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. La oración sincera. O sea, hay que hacerla sinceramente. O sea, no es hacerla por hacerla. ¿Sí me hago entender? En estos días me pasó otra cosa. Papi, yo quiero un ponquecito de los que hay ahí. Sí. Y me dio por preguntarle, ¿por qué lo quieres, hijo? Y me dice, es que mi hijo de 7 años, es que tengo mucha hambre. Pues me haces el favor y te vas y te comes el poquito de almuerzo que dejaste allí en el horno. Porque si dejaste en el horno comida es porque no tenías mucha hambre. Lo que tienes son antojos. Entonces mira hacia arriba y me mira así de rojo y me dice, sí, papi, es que se ve muy rico. Le dije, pero entonces no me digas que es por hambre porque estás mintiendo. Entonces, ojo con la sinceridad, ojo con la sinceridad en el momento de orar, ¿listo? Con fe, ya recuerden, miren todas las oraciones. Ustedes pueden ir mirando las oraciones que las personas hicieron y el resultado que ya tuvo. Y tienen buen resultado siempre y cuando lo hagamos con los requisitos previos. Debe hacerse con fe. Es con fe.
Mateo 21, 22, y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Así de sencillo. O sea, hay que creerlo. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, yo tengo que ver las cosas hechas para que por medio de la fe se puedan extraer. Bueno, ahí implica lo que estábamos mirando ahorita. También está en Santiago 1.5, dice, pero el que pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Este versículo soporta de que muchas veces no se trata tanto de la posición del cuerpo, sí de la reverencia y de la sinceridad con que la haga y de la fe con que la haga. Por ejemplo, hay gente que se ha metido en la mente y el corazón que Dios no responde las oraciones si no es de rodillas. No, no es así. Yo he orado de pie y Dios me ha dado respuesta. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, capítulo 2, del 1 y el 2, el resultado de la llenura espiritual fue por la simple y sencilla razón de que el lugar donde estaban sentados tembló. O sea, estaban orando sentados. O sea, aquí lo que implica es los requisitos que estamos mirando para que literalmente se vea el resultado. Vuelvo y les digo, no es difícil, pero los que fallamos sí somos nosotros. Sí somos nosotros. Porque en la oración, si no se genera el resultado de la oración, siempre es porque el que falla es uno. El que falla es uno. Por ejemplo, a veces nosotros la fe la tenemos muy tambaleante. La tenemos muy tambaleante. Hubo un tiempo que cuando recién yo estaba comenzando mi vida matrimonial y Dios me estaba enseñando acerca de la fe, me pasó algo muy curioso y es que llegué a necesitábamos algo con mi esposa. Y en ese tiempo, pues el billete más grande creo que era el de 20 en ese entonces, o el de 10, no recuerdo bien. Y necesitábamos comprar algo, entonces yo oré y le dije, Señor, yo sé que tú me has dado dinero y muchas veces me lo has dado en el bolsillo o en la billetera. Provéeme para lo que necesito. Entonces yo creía que me lo echaba en la billetera y a veces salíamos a comprar, abría la billetera y estaba el dinero. Cuando yo comencé a ver este resultado, pues siempre he creído. Y mi esposa hoy en día es la que cree que saca y saca y Dios le multiplica y así conforme a la fe ya ha recibido muchas bendiciones. Y resulta que llegamos a un lugar y teníamos un antojo, queríamos llevar algo y necesitábamos literalmente con 5,000 pesos cubríamos el antojo. Pero pasó algo muy curioso. Cuando abrí yo la billetera, dije, tengo lo de devolverme, tengo lo de el peaje, pero me faltarían 5,000 pesos. Pero cuando abrí la billetera no tenía nada, el dinero de vuelta ya lo tenía en el carro. Y recuerdo que abrí la billetera y me dice mi esposa, ay, ya va a ser que Dios le va a echar dinero en la billetera. Entonces cogí, le mostré la billetera vacía, la doblé y le dije así con mi cara de serio, le dije, ora tú misma para que creas. Ora tú misma para que creas. Y ella cogió la billetera en medio de sus dos manos y oró, Señor. Y así como mi esposo dice, danos dinero aquí en la billetera. Y ella abre la billetera, revisa la billetera y había exactamente un billete de 5. Y mire cómo es la fe. Ella abriendo la billetera y viendo el billete de 5 hace la siguiente exclamación, no lo puedo creer. Y yo te decía, negrita, créelo. Ay, sí, ya sí lo creo. Pero tuvo que generarse una evidencia para que creyera. Entonces, note que la fe nuestra es ver para creer y la fe en Dios es creer para poder ver. Ese es el derecho. Si no nosotros, si no vemos hechas las cosas, literalmente significa que no estoy cumpliendo con los requisitos. Si todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis, por tanto digo que todo lo que pidieres orando cree que lo recibiréis o vendrá. No miente, eso no miente porque fueron palabras dichas por Jesús y tienen ese respaldo. ¿Listo? ¿Qué es la fe? Es tener la confianza en la veracidad de Dios. Si Dios lo dijo, lo cumple.
es la certeza, es el conocimiento claro y seguro de algo que no admite duda. Si Dios dijo, así es. Si Dios dijo que prospera, prospera. Si Dios sana, sana. Convicción es aferrarse a las ideas que la persona tiene. O sea, si Jesús dijo que pida con fe, pues pida con fe y no dude. Punto. Confianza es tener seguridad en lo que Dios dice que puede hacer. Dios es el Señor de lo imposible. Punto. ¿Listo? Entonces, orar siempre y no desmayar, el consejo. Es el mejor ejercicio. Cuando yo oro siempre es como decir, yo necesito a diario tomar agua. Cuando yo oro siempre es cuando yo digo, yo necesito a diario comer. Cuando yo oro siempre y no desmayo es cuando yo digo, también necesito descansar, como también necesito trabajar. Se nos vuelve ese hábito de dependencia total de Dios. Entonces, note que hay que insistir. Esta mujer de que les hablaba ahorita de Marcos, la mujer sirofenicia, note que ella siempre estuvo haciendo su pedido y nunca se dejó doblegar la fe, porque cuando nosotros oramos siempre fortalecemos la fe con humildad, como les decía ahora, con humildad. Segunda carta de Crónicas 20, 11 al 20, 11 y 12, cuando dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá, y vinieron a pedir ayuda a Dios cuando se ve una victoria en una batalla. Entonces, nótese que es reconocer en oración, reconocer que no puedo solo. ¿Listo? La oración también, Jesús oró con humildad y sinceridad. Por eso dice en Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, con súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Yo pienso que una de las cosas que más ha generado resultado en mi vida de la oración es con humildad. ¿Listo? Entonces, ¿por qué las oraciones no son respondidas? Ya sabemos, ¿no? Ya creo que mi esposa les explicó eso. Por no tener fe, por la falta de perseverancia, porque se pide mal, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, por la falta de perdón, por no vivir con la esposa sabiamente, porque hay estorbo, ¿sí ve? Por no humillarnos, por no reconocer que es Dios, no nosotros, no orar conforme a la voluntad de Dios, porque a veces pedimos cosas que no son conforme a la voluntad, porque nos afanamos y cometemos errores, porque no tienen, porque digamos, la hacemos ambivalente o va en sentido contrario. ¿Listo? ¿Qué más? Para finalizar, ya tendríamos, sí, la gratitud. Dios también mira un corazón agradecido. Eh, yo recuerdo una vez, y esto, por ejemplo, esto lo tiene más que todo en mi hija, Ana María. Ella es muy agradecida. Entonces, íbamos a un lugar y necesitaba unas chanclitas. Y me dice, papi, yo necesito unas chanclas. Entonces, hija, pero yo no traje más efectivo, habría que ir a la casa a traer efectivo. Pero el problema es que cuando si vamos y venimos ya se han cerrado y ya nos tenemos que ir para el sitio y pues no. Yo le dije a ella, no, o después las conseguimos. Y me dice, no, papi. ¿Cuánto tiene? No tanto. Averigüemos unas chanclas baraticas. Al igual es para ir y pues, no pasa nada. ¿Seguro? Sí, señor. Pero yo necesito ella necesitaba unas chanclas. Recuerdo mucho que le compré las chanclitas y fueron muy baratas. Pero para ella las apreciaba de una manera inmensa porque su papá se las dio. O sea, ella no miró la marca, ya no miró el estilo, ya no miró nada, sino miró simplemente que su papá se las regaló. Y un corazón agradecido delante de Dios mueve su mano, aún cada día cosas mejores para nosotros, porque dice, por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias, Señor, a medida que tú nos bendigas, Padre, que aprendamos a tener un corazón agradecido. Mire, a mí no me gustan las lentejas, los que me conocen saben que no me gustan las lentejitas. Y a mi esposa le fascina. Pero ¿sabe qué sucede? Cuando ella prepara lentejas, yo he aprendido que ella no me las prepara por mala o por desquitarse de mí. No sabe por qué me las da, porque ella quería preparar lentejas. Yo las miro
No paso saliva cuando las veo. Y lo primero que pienso es gracias, Padre, porque tú decidiste que hoy comiera lentejas, porque la voluntad de Dios se hace, nos guste o no. Eso hace un corazón agradecido. Entonces me las como. Sencillamente me las como porque creo que fue Dios quien dio la provisión para que se comiera lentejas en ese día. Así no me gusta. Entonces, gracias a Dios por Pastor, todo. pastor, Dios me lo bendiga. Una pregunta. Sí, señora. Pastor, es que una ovejita mía nueva, ay, más bonita, pues ella nos comentaba que ella, parte de lo que le impedía buscar a Dios otra vez era que ella había orado y pedido pues para que la mamá no muriera. Todos habían esperado en una sanidad. Sí. Ahí, digamos, o sea, nosotros le explicamos que la voluntad de Dios, o sea, o la soberanía más que todo de Dios, es la que, obviamente, de ahí depende la vida o la muerte de las personas. Sí. Obviamente, para ella entender esa soberanía, pues obviamente está aprendiéndolo a hacer, pero aún así, uno, ¿qué más le puede decir a una persona cuando esa oración que es vital, pastor? O sea, es la muerte de un ser más querido que uno tiene. Entonces, ahí uno, ¿qué otra palabra le puede decir a ella? Que digamos, Bueno, Dios, ponle porque cuidado, Alejita. Hasta la muerte tiene un derecho, ¿cierto? ¿Sí sabías que la muerte tiene un derecho en la familia? sí, pastor, primero deben morir los padres o los padres son los hijos. Todo hijo debe enterrar los padres. Ese es el derecho. El Sí, señor. derecho es que los hijos sepulten los padres. Cuando un padre sepulta a un hijo, ahí sí ya hay un problema. Ahí ya se violó el Ya mandamiento. puede ser un problema. ¿Sí ve? Entonces, sí, como dijo alguien por ahí, nadie es eterno en el mundo, pero mira, Lejita, las personas al inicio puede que no lo comprendan, pero literalmente yo no puedo aferrar a alguien a la vida, porque a veces nos volvemos faltos de compasión. Por ejemplo, yo no conozco el caso, Aleja, no conozco el caso, pero yo conocí una mujer que decía, no, si mi mamá se muere, yo me muero detrás de ella. Y ella oraba con tanto fervor que la mamita duró postrada en una cama 2 años con una enfermedad terminal, todos los días sufriendo a la mujer. Y yo oraba y oraba y oraba y esa mujer no se sanaba. Yo decía, es raro. Entonces un día le preguntaba al Señor, bueno, y en este caso, ¿qué? Porque literalmente yo no sé qué hacer y que tu Espíritu Santo me guíe a pedir conforme conviene. Y pude entender en mi espíritu que esa mujer ya debería haber fallecido. Pero no había fallecido, era por causa de que la hija oraba para que ella no se muriera porque ella no podía vivir sin su mamá. Entonces cuando se vio la oportunidad de hablar con ella y ella prestó la cara para hablar en el sentido de que pues lógicamente para ella era complicado. Y yo le decía, tu mamá está segura de la salvación. Hasta donde yo sé, ella está segura de la salvación. Es más, una de las últimas veces que yo hablé con ella, ella decía que prefería morirse a estar así. Que ella ya sabía que había hecho Dios con ella, pero que ella no quería estar más así. Entonces aún esta mujer aferraba de una manera egoísta, digo yo, aferraba la vida a una mujer que estaba sufriendo, pero que ya literalmente ellas tenían en su mente, en su corazón, que ella ya era salva. Si me hago entender, Alejita. Entonces hay que revisar el caso puntualmente porque llevar a la persona a entender de que hay cosas que nosotros, como yo te decía ahora, nosotros debemos pedir creyendo que Dios obra un milagro, pero la soberanía de Dios, la mano de Dios como Jesús oraba, sí es posible. Si me hago entender, sí es posible. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí estamos dando a entender que Dios es el que decide. Dios da la vida y también la quita. Pone reyes y quita reyes. Imagínate, si todos pudiésemos orar, Alejita, para que alguien de nuestra casa no muriera, las mamás nunca se morirían.
Entonces, hacía rato no cabríamos las personas en el mundo. Todo tiene un ciclo, todo tiene un vencimiento. Lo que pasa es que los seres humanos no sabemos dónde nos pusieron la fecha. ¿Cómo se lleva una persona como a consolarla frente a esto? Bueno, gracias a Dios tu mamá dejó un legado, dejó una familia. Gracias a Dios tu mamá dejó buenos recuerdos. Gracias a Dios la lloraron o la llora porque significa que no fue mala mamá. Pero en este caso es que es muy complejo para que una persona inicialmente lo comprenda, pero nuestra labor es orar para que así ella poco a poco lo vaya asimilando. Porque se puede orar, pero mire, aún en eso hace referencia a la gratitud. La gratitud. Si se murió, gracias Señor. Si se sanó, gracias Señor. Si Dios le dio provisión, gracias Señor. Si está aguantando hambre, gracias Señor. Porque de eso se trata. Y la oración siempre será así. Entonces, que Dios nos ayude. Entonces, que Dios nos ayude a perseverar en oración, como lo dice Colosenses 4:2, velando en oración en ella con acción de gracias. Un corazón agradecido es mejor. Amén. Amén, Bueno, sí, dejémoslo señor. hasta aquí. Pues sí, orar por esta persona, ovejita. Y tu labor es orar por esa ovejita. Ahí es cuando hay que consolarlas. El duelo no es fácil, no es fácil. Entonces, pero aún Sí, así es señor. bueno que la persona llore, su ser querido, que sufra en el sentido, no que esté sufriendo, sino que sufra no su Su pérdida, ¿no? duelo, Sino su su duelo en duelo. el sentido de que la mente y el corazón, digamos, el duelo, ¿por qué se da, Alejita? Porque cuadrar la mente con el corazón es complejo. Digamos, el corazón sabe que la persona murió, pero su mente no lo recibe todavía. Entonces, cuando ya la persona sufre el duelo, cuando ya la mente y el corazón cuadra de que la persona falleció y ya nunca más la va a volver a ver, sino hasta que se reúna nuevamente con el Señor. Entonces, el apóstol también dice que debemos consolarnos con cuáles palabras, con la esperanza de la resurrección de los muertos. ¿Listo, Alejita? Pastor, una pregunta, porfa. Señora, Buenos buenos días, días, Dios lo hermanita. bendiga. Lo que pasa es que yo he visto en la Biblia, por ejemplo, en el caso de los hijos de Aarón cuando murieron, que Dios le advierte y le dice que no vaya a, que no llore o sea, que como que no haga duelo, ¿no? En el caso de la mujer de la esposa de Ezequiel también Dios le dice pues que se la va a llevar o que la va a quitar, pero que no haga duelo. O sea, ¿cómo hacían estas personas para que se le muriera, por ejemplo, en el caso de esta esposita o de estos hijos, o digamos en el caso de cuando decapitan a Juan el Bautista, que, que se ve como que no le hicieron duelo, como que no se hubiera sentido el dolor, porque hay en esos casos anteriores, Dios de una vez advierte, no vaya a llorar por sus hijos, no vaya a llorar por su esposa. ¿Qué pasaba ahí? O sea, ¿cómo era ese dolor? ¿Cómo podían llevarlo ellos si Dios mismo les advertía que no lo hicieran? Bueno, aquí sí hay que mirar el porqué, ¿no? Pero digamos, si hay algo que Dios no tiene es que él no es como nosotros, es sentimentalista. Digamos, Él sabe por qué. Hay cosas que apremian, hay cosas que apremian. Por ejemplo, cuando alguien quería seguir a Jesús y le pide el favor que deje que vaya y entierre primero a mi padre, o sea, sufre el duelo, dijo, no deje que los muertos se entierren, su muerto tome su cruz y sígame. O sea, hay cosas que apremian. Entonces, hay que mirar la circunstancia porque se dice. Pero sí, en un momento dado, las personas que pues han sido casos puntuales, ¿no? Han sido casos puntuales. Y hay que mirar el por qué. Tampoco significa que seamos insensibles. Por ejemplo, en el caso del apóstol, cuando le explica, el que tenga familia haga casi cuenta como si no la tiene. El que tenga esposa o esposa haga casi cuenta como el que no la tiene, el sentido de ocuparse del Señor. Es por eso. No es que se haga el desentendido y los deje aguantar hambre. No, no es así. ¿Listo? Entonces, ellos, no, digamos así como que hay una necesidad que apremia. Ya se murieron, ya usted, ya, aquí ya ellos no van a volver, entonces sigamos. O sea, se mueve por la necesidad que apremia, más no por sentimentalismo. Es como lo más puntual, ¿sí me hago entender? Pero sí, note lo mismo pasó con David cuando se llegó a la mujer de Urías, la dejó embarazada, y viene la sentencia de la muerte del hijo. Note que David estuvo en un momento dado en ese clamor para que quizás
y no comió y ya la gente le tenía miedo. Si no se le podía hablar cuando estaba el muchacho vivo, ahora qué va a pasar, que murió, no nos podremos acercar a él. Pero él de una toma la decisión, se levanta y dice, ya que ya no le puedo dar la vida. Entonces, ¿qué hace referencia al duelo? Hay personas que pueden asimilar el duelo más fácil, más rápido. Hay personas que no. Y es cuadrar la mente y el corazón. Ya cuando la mente entiende que la persona no la va a volver a ver y el corazón lo entiende, entonces el duelo pasa más rápido. Pero el duelo por lo general el duelo es por causa del apego emocional. Y note que aún el duelo, sufrir un duelo por amor, es un homenaje grande a esa palabra literalmente que es el amor. Porque amamos a las personas. O sea, más no porque las vamos a extrañar, pero si la persona es salva, consolémonos con estas palabras. La resurrección es el beneficio más grande. Amén. Que tenemos todos. La idea es que todos seamos salvos, ¿no? Pero sí, algún día todos vamos a partir de este mundo. Pero el derecho siempre es, en el caso digamos, de un duelo, es que, o en el caso de los fallecimientos, siempre tiene un orden. En la Biblia siempre los padres fueron enterrados por los hijos. Cuando ya un padre enterraba a un hijo, ya era por causa de pronto, se miraba, en su mayoría fue, en el caso de la Biblia, eran por maldiciones. Entonces, que Dios nos ayude y sigamos perseverando en oración. Amén. Entonces, dejémoslo hasta ahí, vamos a orar y ya en la próxima clase, pues ya miraremos el tema que sigue. Entonces, yo los invito a que hagamos siempre oraciones, Yo era uno de los que al comienzo oraba y mi mente como que me preguntaba, ¿y cómo irá a ser Dios? Hasta que un día él me dio la respuesta y me dijo, usted no le interesa cómo lo hago, usted lo que le interesa es orar. Las oraciones con sinceridad, hagámoslas con sinceridad de corazón, no es por las lágrimas, pueden generarse sí, pero no es por las lágrimas, no es porque arrugue el rostro, no es porque esté arrodillado, no es por el sufrimiento que yo me vea como mártir por pedir algo, no. A veces los hijos se acercan, ay, por favor, papi, es que mire que quiero esto, que quiero esto. Y no, ¿qué quiere eso si ya tiene 3 pares, si tiene 5 pares, si ya tiene tantas? ¿Para qué? Son antojos, ¿sí ve? Lo que más Dios tiene que mirar en nosotros es la sinceridad del corazón. Y no nos acerquemos con arandelas. Simplemente, Padre, en el nombre de Jesús te pido, bendíceme, regálame el pan de este día, ayúdame, socórreme, y así se darán las cosas más sencillas. Amén. Pero siempre hay que orar. Bueno, entonces Pastor, en este caso sería la sinceridad